Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. No existe mejor manera de desconectarte del mundo que leyendo un buen libro. Las historias del escritor con el que conversaremos hoy seguramente te atraparán de tal manera que esperarás su próxima obra con mucha ansia. Una forma tan particular de construir sus historias y la manera tan real de sus personajes harán pensar que estamos leyendo una historia basada en hechos de la vida real. Así son las obras del extraordinario escritor español Jorge Urreta, de Bilbao, al norte de España. Así que pónganse cómodos porque hoy tendremos un extraordinario episodio. Hoy estamos conversando con Jorge Urreta. Él es informático de profesión y escritor de vocación. Tiene en su haber varios premios como finalista por sus novelas Quien dijo miedo, por El profundo espacio exterior y novelas como El Noías. Ha publicado también desde el 2012, por ejemplo, Decisiones, con editorial Amarante. En el 2014, El año de la hortaliza. En el 2015 trabajó con Quien dijo miedo, editorial Última Línea, una novela basada en el relato corto del mismo nombre. También tiene novela Venganza. La novela Decisiones fue editada o autoeditada también para el 2018. Tiene relatos, ha escrito relatos cortos de ciencia ficción, tiene novelas cortas como Cuidado con lo que deseas, publicó en el 2020 la novela Noías, Mega Ediciones, y su más reciente obra, por supuesto, se encuentran obras como por ejemplo Sueños del pasado, con Click Ediciones. Hoy Jorge nos hablará sobre su experiencia como escritor, nos comentará sus recomendaciones para todos nosotros, hablaremos sobre el género de la intriga y la novela policial que tanto le apasiona y que tanto también nos apasiona con sus escritos y con sus relatos a cada uno de nosotros. Así que estemos atentos, hoy Jorge Urreta con nosotros. Saludos Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Estamos complacidos por tu visita y sabemos que vamos a disfrutarla al 100%. Hola, un placer para mí también esta oportunidad porque, bueno, como todo escritor, pues me encanta hablar de libros, de escritura, de aventuras también un poco y, bueno, pues aquí estamos para eso y nada, pues preparado para cualquier pregunta mm, normal, incómoda o divertida sobre todo. Qué bueno, esa es la actitud. Vamos a estar prestos para lo que venga. Jorge, pero vamos a comenzar hablando sobre lectura y escritura, en tus inicios. Queremos que nos converses un poco cómo comenzaste en el mundo de la lectura, qué te motivó a hacerlo y sobre todo también cómo hiciste para también trabajar el tema de la escritura, si participaste en algún taller literario o tú de manera autodidáctica decidiste pues incursionar en la escritura de alguna manera. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, mi proceso, al menos en los inicios, es como, bueno, como el de cualquier persona. Yo al principio la lectura que hacía era sobre todo pues lo que me obligaban en la escuela, que al principio pues no es muy motivadora, es una experiencia poco motivante en general, hasta que bueno, encontré un libro que me motivó a seguir leyendo, no ya por lo que me hacían leer
por la escuela, sino ya leer por iniciativa propia. Sí, concretamente, pues si hay curiosidad, fue en 1984 de George Orwell, que también había leído antes, poco antes se había leído también Rebelión en la Granja, no sé si en Venezuela se titulará igualmente en español, pero bueno, el título original Animal Farm. Y bueno, esos dos libros de Orwell me llevaron a querer seguir leyendo. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, ya no quise parar. Y en cuanto a escritura, en ese caso, yo soy muy autodidacta. Yo al principio, sobre todo mientras estaba en la escuela, tenía amigos aficionados mucho al cómic. Y al principio pues me dio por ahí, por el cómic, que bueno, el cómic leía y sigo leyendo también, pero me dio por intentar crear algún cómic hasta que me di cuenta de que bueno, mis artes para el dibujo no eran nada buenas y me di cuenta de que a mí lo que se me daba bien era contar historias. Y a partir de ese momento pues ya empecé a escribir pequeños relatos y cosas así y vi que se me daba bien y que gente que leía alguna cosa mía le gustaba. Entonces, pues seguí con ello y como digo, pues soy muy autodidacta. Yo hasta el momento, salvo algún curso online o documento que he consultado alguna vez, nunca he seguido un curso oficial de, por así decirlo, de escritura. Y para ser autodidacta en tu escritura, es increíble lo que has venido logrando, ¿no? Porque has incursionado en varios géneros a medida que vas publicando una obra, entras tocas un nuevo género y la pregunta ahora es, ¿te has propuesto así hacerlo? En ir publicando obras vinculadas con algún género, es un reto, voy a trabajar ahora este nuevo género, eh, o bueno, tú tomas la historia y después te das cuenta, oye, no, esto parece que esta historia va a girar en torno a este género literario. Bueno, yo principalmente siempre me he definido y creo que, vamos, que gente que me ha leído y gente que me conoce estará de acuerdo. Siempre me he definido como un autor de intriga, principalmente, porque la intriga al final es un elemento que se mezcla muy bien con todo. Es como la sal consumimos en las comidas o el azúcar para endulzar, que se mezcla muy bien con todo tipo de géneros y con todo tipo de historias. Y yo siempre digo lo mismo, sobre todo cuando hablo con lectores, que tenemos intriga en todos los aspectos de la vida, cuando pues, incluso pues, simplemente algo tan sencillo, tan tonto como comprar un décimo de lotería. Cuando tú juegas a la lotería, pues tienes una intriga, ganaré, no ganaré. O cosas tan simples como si tengo un bebé, será niño, será niña, bueno, hay miles de opciones. Entonces, bueno, generalmente al final, como soy autor de intriga, pues las obras que he publicado eran sobre todo intrigas o últimamente novela policíaca y novela negra, pero no es algo que me planteara en su momento, sino que yo lo que me planteo es que se me ocurre una situación y luego viene a mi cabeza ahí sí, ese típico interrogante de qué pasaría si pues alguna situación que veo, alguna situación que me cuentan o que vivo, pues tomo notas y luego más adelante pues decido desarrollarlo. Pero generalmente voy más por la intriga, principalmente. ¿Y qué tal es el trabajo de investigación, de documentación para ese tipo de género en específico, el de intriga? ¿Cómo tú trabajas ese proceso de investigación para documentarte, para estar bien informado y trabajar en las estructuras de tu novela, ¿no? Por ejemplo, para mencionarte, eh, ¿cómo fue el proceso de documentación para la novela ¿Quién dijo miedo? Eh, Novela extraordinaria, o Decisiones, por ejemplo. ¿Cómo Jorge Urreta trabaja el tema del proceso de investigación y documentación en tu género de intriga y novela policial? Bueno, la investigación depende también mucho del género final de la novela. Bueno, no es lo mismo
una novela de ciencia ficción que tenga intriga, pues el caso de Decisiones, por ejemplo, que indicas ahí, como el caso de Quien dijo miedo, que es una novela policíaca. Y bueno, pues en el caso de una novela policíaca sí hay un proceso de investigación más estandarizado, sobre todo pues porque bueno, todos conocemos las series de televisión que trabajan temas policiales y tal, que bueno, a ver, lo mínimo en una novela policíaca es que sea creíble, que no podemos inventarnos que un policía pueda hacer cosas que en el país en el que está no pueda hacer. Por ejemplo, bueno, no conozco el caso de Venezuela en detalle, pero por ejemplo en España hay cosas que un policía español no puede hacer y cosas que un policía estadounidense, pues como los que salen en televisión, sí pueden hacer. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Existen muchas novelas policíacas españolas que, bueno, obvian un poco ese tema y aunque al lector sí le pueden encajar, pues porque es lo que ve en televisión, realmente a alguien que sepa un poco cómo es la realidad policial en España, pues no le encaja esa historia. Bueno, y en el caso de otros géneros, pues todo depende también de la investigación según lo que es la novela en sí misma, como decía antes, el género con el que estamos mezclando la intriga. En el caso mío, por ejemplo, tengo ahora un manuscrito que bueno, todavía lo están evaluando varias editoriales, que es una intriga médica. En ese caso, aunque es una intriga médica que tiene detalles que no existen todavía, son investigaciones médicas que se imaginan algunos investigadores, pero todavía no existen, no es palpable, por así decirlo. Bueno, a eso hay que saber qué se está investigando ahora, que los médicos que están intentando conseguir, las cosas que ya existen también, que sean creíbles, pues que en un momento dado, pues algo de lo que estás hablando sobre una enfermedad o sobre una investigación médica sea creíble. Y lo mismo pasa, bueno, por ejemplo, ya mezclando también la medicina con lo policíaco, esas investigaciones en las que los análisis de ADN en televisión, los resultados aparecen en una hora, son irreales, tanto en Estados Unidos como en España como en el resto del mundo. Una investigación en que se manda una muestra de sangre a alguien de la policía científica, pues no va a resolver eso en una hora, por ejemplo. Ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas y yo procuro trabajarlo tanto leyendo como buscando en internet, que hay mucha información, etcétera. Procuro que sea creíble. Otra cosa, luego hay que dejar una cierta libertad en función de la trama. Si es algo de ciencia ficción, pues bueno, ahí ya tienes algo de libertad. Pero siempre, incluso, aunque sea ciencia ficción, incluso sea una novela con algún tema fantástico, tiene que ser creíble. O sea, tiene que parecer que podría ocurrir en la realidad. Eso es lo más importante. Y ese ejercicio también es importante para la construcción de los personajes, ¿cierto, Jorge? Porque además de hablar de una historia real, de una trama que sea factible, también debe serlo el personaje. A veces nos conseguimos con historias en las que el personaje principal está como acartonado, como un solo plano, como dicen, pero no tenemos personajes reales que sean grises, que contengan zonas grises, que su personalidad luchen entre los elementos de lo que podemos llamar entre lo bueno y lo malo y cosas así. Pero tus obras sí podemos verlo reflejado. En tus obras hablan personajes que tienen un matiz real. ¿Cómo lograr eso? Bueno, en cuanto a personajes, lo principal sobre todo es que un autor debe ser capaz de pensar en personas que no sean el mismo. Es decir, que no todos los personajes deben hablar como el autor y no todos los personajes son 100% buenos o 100% malos. Sobre todo en el caso de que hablemos de buenos y malos, que bueno,
También es una definición muy limitada, evidentemente, pero es muy habitual hablar de buenos y malos, de protagonistas y antagonistas. No, la verdad es que, a ver, los malos, los que consideramos malos, no se consideran malos, en absoluto. Normalmente no se consideran malos. Hombre, siempre va a haber, y los hay, malos que son malos porque sí, pero es que en ese caso probablemente ya estaríamos hablando de otro tipo de malo, pues, que tiene algún problema, pues como asesinos en serie y otros que no tienen, o sea, que tienen limitaciones o no tienen empatía y no tienen otros sentimientos que, bueno, no vamos a entrar ahora en detalle. Pero sobre todo eso, el malo malísimo normalmente no existe. Y lo que consideramos malo, muchas veces él cree que está haciendo algo bien. Porque el malo también va a tener una madre a la que quiera mucho, en muchos casos. O va a estar casado o va a tener hijos. Y el malo también, en lo que consideramos malo, tiene objetivos. Otra cosa es que sus objetivos, digamos, que estén contrapuestos a los del protagonista o a la sociedad en general. Y eso hay que tener en cuenta y esos matices se tienen que ver. Los personajes, tanto buenos como malos, tienen que ser también factibles y creíbles. O sea, no podemos crear un personaje que ya el propio lector no se crea. Y hombre, también una cosa que está muy bien es que si ya consigues incluso que ese malo, los lectores se puedan identificar con él, no porque los lectores sean malos, sino porque entiendan las motivaciones, entonces tienes un personaje redondo, perfecto. Y bueno, y el caso de los buenos pasa lo mismo. Los buenos buenísimos no existen, todos cometemos errores y a veces los buenos no utilizan medios que consideraríamos malos. Entonces, los personajes sobre todo necesitan esos matices que comentas, que no son o soy todo buenísimo o soy todo malísimo, sino que al final son un compendio de virtudes y defectos que, bueno, en el caso del bueno probablemente pues hay un porcentaje mayor de virtudes frente a los defectos y en el caso del malo pues podríamos entender que haya un mayor porcentaje de defectos, pero sobre todo que se vea que si realmente el personaje tiene que ser creíble, tiene que tener en algún momento una lucha interna, algo entre el bien y el mal que se refleje. ¿Y qué tanto de autobiográfico hay en alguno de tus personajes? ¿Qué tanto de Jorge hay impregnado en tus personajes, de las diversas obras que tú tienes publicadas? Pues me ha dicho, en las que tengo publicadas te puedo decir que hay poco. Hay más en la primera que escribí que todavía está sin publicar, aunque curiosamente me la van a publicar ya después de este verano. Todavía no está firmado el contrato, pero bueno, se va a publicar. Yo sí reconozco que bueno, casi todos, una buena parte de mis personajes comparten conmigo el humor, sobre todo. Yo soy mucho de humor, sobre todo humor negro, y entonces, pues sí, reconozco que muchos de mis personajes comparten ese humor negro. Cuanto a autobiografía en sí mismo, no. Ahí no comparto porque yo soy de los que piensan que un escritor debe ser capaz de abstraerse de sus personajes y de crear personajes que no sean reconocibles como él, en plan, se parece mucho a Jorge, no. O sea, que puedan ser personajes que en un momento dado un lector diga, ah, pues este personaje lo ha creado Jorge, pues por ese humor negro que compartimos, vale, de acuerdo. Pero personajes que digan, este es Jorge calcado, no, eso yo procuro evitarlo. Que haya siempre puede haber algún detallito que compartamos, como gustos musicales o cosas así, pero no son autobiográficos. Y refiriéndonos a personajes, Gonzalo, en tu obra Sueños del Pasado, está siendo atormentado por el pasado. Ahora, ¿qué tanto el pasado puede atormentar la vida de una persona? ¿Qué tanto
y qué tantas veces es realmente factible pensar que en algún momento de nuestras vidas el pasado toca las puertas de nuestro presente. Bueno, eso depende también de lo que obsesiona a cada uno su pasado. También hay personajes en otras novelas, tanto mías como de los autores, que miran siempre hacia el futuro. Lo que ocurre también que en el caso de los personajes en novelas más, unas novelas, digamos, no tanto de acción como de personajes, claro, es que también hay que tener en cuenta que hay, vamos, principalmente, luego habrá más, evidentemente, pero yo siempre suelo definir novelas como dos tipos, novelas de trama y novelas de personajes. Una cosa son novelas de acción, por ejemplo, donde importa más lo que está ocurriendo, y novelas de personajes donde también se ahonde en el propio personaje, que lógicamente eso tiene que llegar a un equilibrio, ¿eh? Tiene que haber ambas cosas. Puede ser una novela de acción en la que los personajes no importen, bueno, puede ser, pero normalmente el lector también va a querer conocer a los personajes, conocer sus motivaciones, etcétera. Y en ese caso, pues el pasado del personaje y cómo dicho pasado influya en él y en sus decisiones futuras, pues es algo muy importante. Y claro, evidentemente nuestro pasado y obsesiones que tengamos con él pueden definir mucho nuestro futuro y en una novela eso se refleja. Bueno, y entiendo también que se tiene que reflejar. Entonces, pues bueno, yo sobre todo eso, como comento antes, las novelas, hay eso, novelas que importan más la trama, novelas que importa más el personaje. Yo procuro que los personajes siempre queden reflejados en la novela, aparte de como personajes, como decíamos antes, factibles y creíbles, que su historia, su pasado, sus motivaciones también estén ahí y que se vean y que el lector las entienda y que el lector también se pueda sentir identificado con ellas. Muchas gracias, Jorge, por apartar tu tiempo y conversar con nosotros. Agradecidos estamos también por que nos diste de tu experiencia, has enriquecido la experiencia de nuestros lectores y de nuestros escritores. Gracias por haber asistido y por estar, por esta conversa tan grata, tan especial para cada uno de nosotros. Pues un placer para mí también, bueno, que como comentaba al principio, pues siempre me gusta hablar de libros, de escritura y cualquier aspecto vamos, alrededor de toda esta profesión magnífica y enriquecedora, pues me encanta compartirlo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.